He estado aquí meditando sobre cómo somos los religiosos, los cristianos principalmente, cómo hemos cambiado, cómo somos de diferentes desde que Cristo estaba aquí en la tierra, ahora cómo somos. Hemos cambiado completamente. Antiguamente, en el tiempo de Cristo se actuaba por espíritu. Cristo siempre estuvo orando al Espíritu de Dios. Cristo siempre estuvo orando cada rato, él oraba. Cristo no estaba persiguiendo a ningún religioso, ni tan siquiera a los religiosos de la iglesia, a los grandes religiosos de la iglesia. Él siempre cuando hablaba con ellos, lo poco que habló con ellos, solo decía de que Dios estaba con él, que Dios hablaba de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas que hacen los hombres y lo mal que hacen las personas, principalmente lo de la iglesia también, lo mal que hacían esos de la iglesia. Y por eso querían matar a Cristo. Cristo tenía muchos más seguidores y dijeron, tenemos que matar a Cristo porque esto nos está quitando el pan, la comida. Todo el mundo está detrás de Cristo. Pero es evidente que hemos cambiado mucho y ahora la gente no son tan espirituales, son más bien religiosos. Cristo hablaba mucho sobre las personas esas religiosas que religiosamente limpiaban los platos, las cucharas y lavaban los platos y las cucharas y hacían todo religioso, y Cristo les decía que esas son cosas de hombres. Quiso decir, esas son cosas de las personas, no eran cosas de Dios. Lavando plata y cuchara y todo eso, cuando había que pensar más en la esencia que es ayudar a las viudas, preocuparse por sanar a los enfermos, como Cristo, que sanaba a los enfermos por la calle y predicaba a la gente y le enseñaba sobre el reino del cielo. Ahora, la mayoría de los cristianos, sí, religiosamente van a la iglesia, muchos van a la iglesia todos los días, muchos religiosamente hacen las cosas que le dicen los pastores, muchos religiosamente participan en algunas actividades que lo mandan los pastores y todo eso. Pero cuando los hermanos realmente necesitan, un hermano está en el hospital o un hermano está, oye, el hermano, ¿qué pasa? Que el hermano no viene, hace tiempo que no veo al hermano. No se preocupan en saber cómo sobre el hermano, qué le está pasando, ni nada. Delante de la gente parecen que se preocupan, pero por detrás de la gente realmente no hacen nada. No se preocupan tanto por las viudas, al tiempo como hacía Jesús, el tiempo de Jesús antes. Que eso era lo que le mandaba a Jesús a hacer. Mira lo que pasó en el tiempo del COVID, cómo se perdieron, se escondieron todo el mundo se escondió, todo el mundo se escondió. Nos escondimos del virus y aún peor la gente que sabían que tenían los vecinos. Porque hay gente que no saben, que no tienen vecinos al lado de su casa, pero hubo mucha gente que tenía hasta la familia. Sabían de que su familiar estaba al lado, estaba solo al lado y no iban a visitarlo ni nada. Y aunque sea poniéndose unos par de guantes y una cubernadilla para que se cubrían la nariz, y con eso iban a visitarlo. Salió en la televisión un señor mayor como de 70 y pico, 80 años, el pobre hombre se ahorcó en su casa. La familia estaba al lado y lo dejaron solo. ¿Tú sabes lo que es dejar solo el hombre 2 años? Fue horrible.
eso de la Madre Teresa, que la Madre Teresa estuvo mano a mano con los enfermos y Jesús que hasta los tocaba y todo eso, ya eso no existe en este mundo. Los cristianos nos hemos vuelto demasiado religiosos y menos espirituales. Tú los ves que la gente, ahí delante la gente es una cosa, pero cuando la gente necesita, yo los veo, cuando he ido a la iglesia, tú los ves que se separan de los pobres y de la gente que visten mal. Se separan de los personas que están sin casa, yo los veo, que se alejan de ellos y todo. Y así, y no es que todo el mundo lo haga, ni que todos los cristianos son así, ni que es que simplemente en la iglesia ya no existe eso. Como que delante de la gente aparentan de ayudar a los demás, a los que están sin casa, a los que vienen de otro país y todo. Pero tú los ves peleándose entre los mismos ellos. Como le dijeron a esa chica de que porque era como era hija de fulana, la gente ya estaba hablando más de ellas. Y todas esas cosas pasan en la iglesia ahora. Realmente tenemos que convertirnos en menos religiosos. Mire el tiempo de otras personas, de otros hombres que existieron en el tiempo como Mohamed, como Mahoma, como Mormón, que fueron hombres temerosos de Dios, que amaban a Dios, al Creador. ¿Y qué pasó? Que ahora ya se olvidaron del Creador y la gente empezaron a amar más a los hombres que al Creador. Ya no hablan de Dios, ahora hablan soy de la religión de Mahoma. Soy de la religión de Buda. Soy de la religión. Y todas esas personas, Buda, Mahoma, todas esas personas simplemente eran seguidores y temerosos de Dios y sabían que había algo muy grande, que es Dios. Es igual que cuando pase unos años la gente me diga, soy de la religión de Santa, soy de la religión Santa. Y yo le diría, oye, a mí yo no soy un Dios para que tú me digas la religión. Es como coger la Virgen María, que fue que Dios la cogió a ella para que invitar a Jesús. La gente dijo, soy la religión de la Virgen María. Bueno, y realmente hay gente que ama más a la Virgen María que al que la escogió como madre de Jesús. O sea que estamos perdiendo la esencia y la espiritualidad. Y estamos olvidando completamente a quién nosotros tenemos que amar, a quién nosotros tenemos que querer, a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que seguir, a quién tenemos que hablar, o de quién tenemos que hablar. Y ya se está olvidando y poco a poco y así el ser humano ha convertido las cosas o sea, se han facilitado todo para seguir pecando y para seguir, bueno, ya me perdonará Mahoma, ya me perdonará Mormón, ya me perdonará fulanito. Como ahora que las cosas tienen el nombre que no tiene que ser con Dios, pues la gente hacen y deshacen y hacen cosas que no tienen que hacer, que no tenemos que hacer, yo me incluyo, para poder seguirlas haciendo y justificando las cosas malas que hacemos. ¿Por qué? Porque ya se perdió la esencia del tiempo de Cristo, el tiempo de Abraham, cuando las personas decían, mi Padre del cielo, ¿sabe? No tenían el único nombre que tenía esa edad. Y cuando se tenía que hablar de Abraham, decían, los tiempos de Abraham hacían esto, nuestro padre Abraham, que era padre de todos
padre normal y corriente. O sea, quiero decir un padre, porque realmente él fue padre de todos los que nacieron después. Abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, o sea. Pero porque Dios también le dio a Abraham el libro para que él escribiera por eso Jesús a veces decía, lo señalaba y decía, es que Abraham, porque había que decirle a Abraham para que oyeran mejor la gente, porque si decía Dios, es que Dios dice esto, pasaban de largo. Entonces Cristo tenía que decirle a Abraham, porque Abraham como humano, como que podían tocarlo, como que se veía, pues lo respetaban y sabían la historia y todo lo que hizo Abraham. Pero en realidad Cristo lo hacía directamente, psicológicamente, para que se dieran cuenta de que aún Abraham, que era humano, que era persona que se podía tocar, aún así la gente no seguía lo que Abraham le enseñó. Y así hemos sido toda la vida. Y eso es lo que están haciendo ahora los cristianos, los religiosos, los mormones, todas las personas que ahora tienen nombres de hombres que eran temerosos de Dios. Y así están. Si no cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de interpretar las cosas como tienen que ser, Dios, su Hijo y Espíritu Santo, seguimos hablando religiosamente y de religiones, pues el mundo nunca va a mejorar. Las cosas van a ir cada día peor, a peor, a peor y a peor. Porque fíjate que había muchas cosas antes que eran horrorosas y que eran malas para Dios, como había muchas comidas, Cristo limpió lo de los alimentos, pero Dios no ha limpiado las otras horribles cosas que hacen los humanos. Los alimentos Cristo lo limpió, y el pedir perdón, Cristo también dijo pedir perdón, que por medio de mí se pueden hacer las cosas. Pero si te mueres sin haber sido uno perdonado de corazón ante Cristo y ante Dios, olvídate que tu destino no va a ser nada bueno. Y eso tenemos que hacerlo. Mira lo que pasó con el COVID, con el coronavirus. La gente hasta olvidaron el Salmo 23. Aunque camine después valles de sombras de muerte, no temeré mal alguna. Y luego cuando llegó el coronavirus, todo el mundo, ¡corre! ¡Corre que viene el coronavirus! Todo el mundo se escondió dentro de su casa. La gente se olvidaron de ayudar a los enfermos, todo. Eso que hacía Cristo de escapar de los romanos y ir a casa de un enfermo. Nadie lo hizo aquí ahora con el COVID. Los únicos que hay que dar un aplauso y que Dios quiera que todos vivan y tengan un buen final en el paraíso son los médicos. Los médicos, wow, aplauso para los médicos. A eso se merecen la gloria divina. De todo lo que los médicos hicieron y como estuvieron los médicos hasta el final con los enfermos. Dios los tenga todos en lo alto. Fíjate. Y dirán, no, porque la policía no nos dejaba salir. Imagínate tú si Cristo estuviera, ay no, que no voy a ir a predicar porque allá afuera andan los romanos persiguiéndome. Igual que los discípulos. Ay no, espérate, Señor, no vaya porque nos van a perseguir. ¿Cuántas veces no persiguieron a Cristo y qué? Siempre cuando tú de verdad crees que Dios está contigo, no te persigue nadie. No es por yo sé hacerme la mejor ni nada, pero
Muchas veces pregunté a alguien si estaba enfermo. La gente se apartaba de mí. Ay, por mucho que tú quisieras ayudar a la gente, había muchos que no se apartaban. Pero estoy hablando de las personas, por ejemplo, que tenían familias en los sitios de ancianos. Las personas que sabían que su familia estaba sola, en su casa, sola, sin nadie. Mira, la gente que tenían al vecino, que conocían que, ay, ese viejito está solo al lado. Ahí vive un viejito y está solo. Ponte unas botas, ponte una mascarilla y unos guantes y te vas a sentarte a visitar al viejito. Pero no hubo nadie, Señor. Ni una sola alma hizo eso. Ni una sola alma. Todo el mundo se metió dentro de su casa y adiós. Y así hemos hecho esas cosas horribles. No creo que algunos seamos salvos. Simplemente nos queda la fe de seguir orando para que el Señor para que el Señor nos perdone de esas cosas horribles que hicimos y de tanto que nos enseñó y que seguimos haciendo igual. Que no somos ya como antes, que salían los hermanos ahí con Cristo. No tenían nombre, solo le llamaban judíos. No le decían los religiosos, esa palabra religiosa se inventó con los años. No sé quién la inventó, no la he buscado. Pero eso no era ningún religioso. Eso simplemente creían en las cosas que decía Cristo y lo seguirían. Eran seguidores de Cristo. No eran ningún religioso. Eran seguidores de Cristo que creían en su palabra y en las cosas que Cristo les decía. Y que sabían que Cristo hacía milagros y sabían que Cristo era el Hijo de Dios y el enviado de Dios. Y ya esos tiempos ya pasaron. Tenemos que volver otra vez a los tiempos de Cristo, porque no sé si cuando Cristo venga hallará justicia en la tierra, como Él dice en la palabra. Cuando yo venga, hallará algún justo en la tierra o algo. Espero que sí. Pero sí, no es imposible, pero a veces es complicado tratar a veces con las personas. Y hay que respetar los deseos de las personas también. Si las personas no te quieren en su casa, o no te quieren cerca, o las personas sienten asco, son racistas y todo eso, solo te queda orar por ellas y eso. Pero el que pueda ir a casa de su abuelo, a casa de su madre, a casa del primo que está enfermo, a casa de su vecino que es su amigo del alma y todo eso, pues no tienes que hacerlo, que por lo menos Dios vea la intención. Pero sí, hay muchos que no. Hay muchos que dicen, bueno, por uno que falte no importa. Si esta persona no vino, no importa. Si esta persona no la voy a ver, yo tengo otros amigos ahí, que tengo más amigos en mi casa. Y no necesito a esa persona. Fíjate. ¿Qué no haría Cristo por un cordero perdido? Cristo haría lo que sea, lo que fuera. Fíjate lo que hizo el día de la cruz, cómo se llevó a ese cordero súper perdido. Ese cordero estaba a punto de ir al infierno y solamente ese cordero... ¿Por qué le hacen eso a él? Él no ha hecho nada malo. Y como Cristo se llevó a ese cordero perdido, que estuvo perdido, pero luego
El Cordero apareció en el momento que Cristo, que estuvo, se puso al lado de Cristo y seguía el Cordero, abrió los ojos y se dio cuenta de que no había hecho bien. Fíjate. ¿Cuánto no haría Cristo por un cordero perdido? Pero ya eso ya no existe, ya no hay hermanos que se preocupen ya por esa persona. Ay, esa persona ya hace tiempo que no la veo. Ay, esa persona no sé si está viva o muerta. Ay, esa persona estaba en el hospital y no sé cómo está. Y esa persona es. Y así somos muchos. Entonces, si no volvemos a los tiempos de Cristo, muy pocos seremos salvos. Muy pocos seremos salvos. Pues nada, que sea como Dios quiera. Ay, tenemos que mejorar cada día más y más y más. Y ser autocrítico con nosotros mismos. Y mirar lo que estamos haciendo como seguidores de Cristo que somos y amantes de Dios y todas esas cosas de que decimos que somos. Y llevarla a la práctica, dejarse de tanto religiosidad y llevar cosas más a la práctica y a las cosas espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer, ser más espiritualistas y menos religiosos.